Bienvenidos al Lucky Pro Gol concurso 2267 que comienza el viernes 7 de febrero. Mucha suerte para todos. En el primer partido tenemos el equipo de León contra el equipo de Toluca en la jornada 6 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de León con 43%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de León, 2 empates y 2 victorias de Toluca. En los últimos 5 partidos de León tenemos 5 victorias consecutivas. En los últimos 5 partidos de Toluca tenemos 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de León en la posición 2 con 12 puntos y el equipo de Toluca en la posición número 6 con 8 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos y la tabla de posiciones, creemos que el equipo de León ganará, pero también aplicaré un doble empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 2 tenemos el equipo de Juárez contra el equipo de Monterrey en la jornada 6 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Monterrey con 46%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Juárez, 0 empates y 5 victorias de Monterrey. En los últimos 5 partidos de Juárez tenemos un empate, 2 victorias y 2 derrota. En los últimos 5 partidos de Monterrey tenemos 3 empate, 1 derrota y 1 victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Juárez en la posición número 9 con 7 puntos y el equipo de Monterrey en la posición número 10 con 6 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Monterrey ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 3 tenemos el equipo de Cruz Azul contra el equipo de Pachuca en la jornada 6 de la Liga MX. En la máxima probabilidad de victoria es de Cruz Azul con 45%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Cruz Azul, 0 empates y 3 victorias de Pachuca. En los últimos 5 partidos de Cruz Azul tenemos 2 empates, 1 derrota y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Pachuca tenemos 1 derrota, 3 victorias y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Cruz Azul en la posición número 5 con 8 puntos y el equipo de Pachuca en la posición número 4 con 10 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que Cruz Azul ganará, pero también aplicaré un doble a Pachuca. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 4 tenemos el equipo de Tlaxcala contra el equipo de Mineros de Zacatecas en la Liga de Expansión. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Tlaxcala, 1 empate y 4 victorias de Mineros de Zacatecas. En los últimos 5 partidos de Tlaxcala tenemos 2 derrota y 3 empate. En los últimos 5 partidos de Mineros de Zacatecas tenemos 3 empate y 2 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Tlaxcala en la posición 10 con 3 puntos y el equipo Mineros de Zacatecas en la posición número 3 con 8 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Mineros de Zacatecas ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 5 tenemos el equipo de Celta de Vigo contra el equipo de Betis en la Liga Española. En la máxima probabilidad de victoria es de Celta de Vigo con 42%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 3 victorias de Celta de Vigo, 1 empate y 1 victoria de Betis. En los últimos 5 partidos de Celta de Vigo tenemos 4 derrotas y 1 empate. En los últimos 5 partidos de Betis tenemos 3 derrotas, 1 victoria y 1 empate. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Celta de Vigo en la posición número 13 con 25 puntos y el equipo de Betis en la posición 9 con 29 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Celta de Vigo ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con local y empate. En el partido número 6 tenemos el equipo de Coventry contra el equipo de Ipswich. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Coventry, 1 empate y 2 victorias Ipswich. En los últimos 5 partidos de Coventry tenemos 5 victorias consecutivas. En los últimos 5 partidos de Ipswich tenemos 1 victoria y 4 derrotas. En la tabla de posiciones de su respectiva liga tenemos el equipo de Coventry en la posición 11 con 41 puntos. Y el equipo de Ipswich en la posición 19 con 16 puntos de su respectiva liga.
Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos y la tabla de posiciones, creemos que el equipo de Coventry ganará. Nos vamos con local. En el partido número 7 tenemos el equipo de Everton contra el equipo de Bournemouth. En la máxima probabilidad de victoria es de Everton con 41%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Everton, 0 empates y 3 victorias de Bournemouth. En los últimos 5 partidos de Everton tenemos 4 victorias y 1 derrota. En los últimos 5 partidos de Bournemouth tenemos 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Everton en la posición 16 con 26 puntos y el equipo de Bournemouth en la posición 7 con 40 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos y la tabla de posiciones, creemos que el equipo de Bournemouth ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 8 tenemos el equipo de Brighton contra el equipo de Chelsea. En la máxima probabilidad de victoria es de Chelsea con 45%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Brighton, 0 empates y 4 victorias de Chelsea. En los últimos 5 partidos de Brighton tenemos 3 victorias y 2 derrota. En los últimos 5 partidos de Chelsea tenemos 2 empates, 2 victorias y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Brighton en la posición 10 con 34 puntos y el equipo de Chelsea en la posición 6 con 40 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos y la tabla de posiciones, creemos que el Chelsea ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con empate y visitante. En el partido número 9 tenemos el equipo de Mönchengladbach contra el equipo de Frankfurt. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 0 victorias de Mönchengladbach, 2 empate y 3 victorias de Frankfurt. En los últimos 5 partidos de Mönchengladbach tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En los últimos 5 partidos de Frankfurt tenemos 2 victorias, 2 empates y 1 derrota. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Mönchengladbach en la posición 7 con 30 puntos y el equipo de Frankfurt en la posición 3 con 38 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Frankfurt ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 10 tenemos el equipo de Saint-Étienne contra el equipo de Rennes. En la máxima probabilidad de victoria es de Rennes con 44%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Saint-Étienne, 0 empates y 4 victorias de Rennes. En los últimos 5 partidos de Saint-Étienne tenemos una victoria, 2 derrota y 2 empates. En los últimos 5 partidos de Rennes tenemos 4 derrotas y 1 victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo Saint-Étienne en la posición 16 con 18 puntos y el equipo de Rennes en la posición 15 con 20 puntos. En el partido número 11 tenemos el equipo de Heracles contra el equipo de Go Ahead Eagles. En la máxima probabilidad de victoria es de Heracles con 37,6%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Heracles, 1 empate y 3 victorias de Go Ahead Eagles. En los últimos 5 partidos de Heracles tenemos 2 victorias y 3 empate. En los últimos 5 partidos de Go Ahead Eagles tenemos 2 empates y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Guarache en la posición 14 con 21 puntos y el equipo de Go Ahead Eagles en la posición 7 con 32 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Go Ahead Eagles ganará. Nos vamos con visitante. En el partido número 12 tenemos el equipo de Groningen contra el equipo de Nijmegen. En la máxima probabilidad de victoria es de Nijmegen con 46%. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos una victoria de Groningen, 1 empate y 3 victorias de Nijmegen. En los últimos 5 partidos de Groningen tenemos 2 empates, 2 derrotas y 1 victoria. En los últimos 5 partidos de Nijmegen tenemos una derrota, 2 empate y 3 victorias. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Groningen en la posición 15 con 21 puntos y el equipo de Nijmegen en la posición 11 con 24 puntos. Después de analizar los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Nijmegen ganará, pero también aplicaré un doble a empate. Nos vamos con empate y visitante. En el partido número 13 tenemos el equipo de Racing contra el equipo de Boca Juniors. En la máxima probabilidad de victoria es de Racing con 49%.
En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 2 victorias de Racing, un empate y 2 victorias de Boca Juniors. En los últimos 5 partidos de Racing tenemos una derrota y 4 victorias. En los últimos 5 partidos de Boca Juniors tenemos 3 victorias y 2 empates. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Racing en la posición número 1 con 6 puntos y el equipo de Boca Juniors en la posición 4 con 5 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, creemos que el equipo de Racing ganará, pero también aplicaré un doble a Boca Juniors. Nos vamos con local y visitante. En el partido número 14 tenemos el equipo de Nacional contra Peñarol. En los últimos 5 partidos previos entre estos dos equipos tenemos 4 victorias de Nacional, un empate y 0 victorias de Peñarol. En los últimos 5 partidos de Nacional tenemos 3 derrotas y 2 victorias. En los últimos partidos de Peñarol tenemos un empate, 3 derrota y 1 victoria. En la tabla de posiciones tenemos el equipo de Nacional en la posición 14 con 0 puntos y el equipo de Peñarol en la posición número 1 con 3 puntos. Después de analizar los últimos partidos previos entre estos dos equipos, aplicaremos un doble a local y visitante.